Buenas tardes, estimados amigos del arte, de la cultura. Bienvenidos a este encuentro para hablar hoy sobre innovación y emprendimiento cultural. Reciban un saludo cordial, esperando que se encuentren todos bien en sus casas, con sus familias, de quienes hacemos la Universidad Técnica Particular de Loja, el Observatorio Cultural UTPL y los distintos estamentos que convocan en esta ocasión a profesionales del arte, de la gestión cultural, del emprendimiento del Ecuador, para charlar sobre esto que es emprendimientos, innovación cultural. Quisiera que conozcamos un poco, pues, el objetivo del Observatorio Cultural es el de consolidar las voluntades de las instituciones, las personas, los ciudadanos, con el propósito de estudiar la cultura, de sus expresiones, la gestión y la proyección, no solo en el relevamiento de datos, sino en el análisis de la realidad y cómo ésta puede aportar al florecimiento, crecimiento, bienestar de los gestores, de los artistas. Hoy, pues, en medio de esta pandemia global, nos convocamos también para hablar de aquello, del horizonte que se plantea en esta realidad, los emprendimientos culturales, los actores, los gestores. Y quisiera saludar también a nuestros invitados el día de hoy y permítame presentarlos. Está con nosotros Loreto Isadora Sáez Peso, ella es docente de modalidad presencial a distancia de la UTPL, también coordinadora de la Unidad de Gestión Cultural con amplia experiencia y promueve líneas de trabajo de vinculación fundamentalmente en la UTPL, vinculación eh, alineada a la cultura. Creo que nos iríamos toda la tarde con el vasto currículum que tiene Loreto Isadora Sáez Peso, pero nombraremos para citar brevemente, pues, de su formación. Ella es magíster en calidad de la educación de la Universidad de Sevilla, España, y también magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Andalucía. Asimismo, tiene formación en gestión universitaria de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenida, Loreto. También nos acompaña hoy un estimado amigo, Joaquín Carrasco. Él es gestor cultural, responsable de proyectos de la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI, gestor y productor cultural en el diseño de proyectos, realizador audiovisual también, pues consultor en comunicación. Nuestro amigo Joaquín tiene una experiencia de 18 años como profesional en el ámbito de gestión cultural en Barcelona, España, en Terrassa específicamente. También trabajó en Quito, en Galápagos, y es un ecuatoriano español o hispano-ecuatoriano, ya nos contará luego también. Bienvenido, Joaquín. Luego está también Álvaro Castillo. Álvaro es el responsable de los proyectos y relaciones internacionales de la UTPL. Él es exdirector del Centro de Emprendimiento Prendo de la UTPL. También tiene estudios superiores de Ingeniería Informática de la misma universidad. Y hoy por hoy también está, pues, encargado en esta nueva línea de gestión del emprendimiento cultural, de desarrollar iniciativas en torno a incubar la cultura, ¿sí? A valorar los emprendimientos culturales con una visión no solamente empresarial, sino también de innovación social. Bienvenido, Álvaro, a este encuentro con el emprendimiento y la innovación. En esta primera parte de esta reunión, charlita que tenemos con los amigos, a quienes invitamos desde ya, quienes nos están siguiendo en Facebook Live, en YouTube también, en las diferentes redes sociales, para que realicen sus consultas en torno a la temática de innovación y emprendimiento social. Hay una problemática, como decíamos hace un instante, esta pandemia global, ¿sí? Mucho se especula sobre las prioridades de los gobiernos, las prioridades de la ciudadanía, y en medio de esto la importancia del arte y de la cultura, ¿sí? Para formar renovados espacios de convivencia, la poca o nula sostenibilidad que logran los artistas en sus proyectos, y también de las oportunidades de innovarnos socialmente, desarrollar un crecimiento individual y colectivo por medio del arte, cómo los actores y gestores culturales en este ecosistema creativo buscan soluciones. ¿Qué soluciones se están tomando, ¿sí? De manera individual, y también esas soluciones cómo pueden transformarse en iniciativas que redunden en un beneficio colectivo? Así que
En esta primera parte, pues estamos con este interrogante, ¿sí? ¿Qué está pasando en el mundo con la cultura, con los gestores, las instituciones y los emprendimientos culturales en tiempos del COVID? Loreto Sáez, cuéntanos qué está pasando en el mundo. Habrá hablar sobre esta realidad. Muchas gracias, Rubén, al Observatorio Cultural UTPL por la invitación. Creo que esta crisis de salud, esta crisis humanitaria y mundial, simplemente creo que ha hecho resurgir los problemas que ya han sido permanentes para el sector cultural. Vivimos en una permanente precariedad que está ligada sobre todo al no reconocimiento del trabajo cultural. Hay un no reconocimiento que pasa por el tema social primero. A nivel de familia todavía se sigue considerando no bien visto el dedicarnos al ámbito de la cultura, sea la música, sea el teatro, y asimismo a nivel estructural, el Estado tampoco nos está reconociendo este trabajo como un trabajo, efectivamente. Entonces yo creo que esto ha ahondado en la precariedad de nuestros actores culturales y por tanto simplemente ha resurgido en esta crisis esa situación. También estamos en una paradoja, yo hablo más bien ya de la posición del artista. El artista quiere, necesita y también los consumidores quisiéramos poder asistir a conciertos porque finalmente la música nos conecta, el arte nos conecta con la tranquilidad que a veces necesitamos si estamos conectados al mundo de las noticias y sabemos que las cosas no están bien todavía mundialmente. Entonces también estamos viviendo una situación de paradoja y estamos también pasando a una transformación un poco forzada al ámbito digital, creo yo. Sabíamos, se nos venía a venir, estábamos mucho ya hablando del tema de la creatividad, de la innovación, ya de las industrias de carácter creativo y de la economía naranja, pero el proceso era para nosotros todavía lento. Queríamos que fuera obviamente lento hasta adaptarnos y entender. Pero creo que la crisis nos ha llevado en este caso a ya sentir que tenemos que mudarnos, tenemos que hacer un poco mudarnos al proceso digital y empezar a buscar cómo vamos a transmitir nuestro sentido social y nuestro valor social de la gestión cultural y de la actividad social en un ámbito diferente al que estábamos acostumbrados, que era el escenario, que era el contacto directo con el público. Ahora lo tendríamos que hacer ya en un ámbito mucho más digital, el cual todavía en algunos casos creo que lo sentimos todavía en algunos casos frío, pero que ya lo hablaremos más adelante, ya se están dando casos de experiencias que están tratando de conseguir que no se enfríe ese proceso artístico solo por el tema digital, sino que más bien conserve todavía un poco ese valor de lo social y de lo emocional, sobre todo que contiene en este caso el mundo cultural. Yo creo que nuestra situación y la UNIARTES, que hizo un catastro de la situación de los trabajadores, ya tiene algunos resultados reales, en este caso de lo que se querría saber de la situación actual del país, que inclusive nos interesaría, obviamente, como actores culturales, conocer en números, en cifras, que nos permitirían, creo que le debería permitir al Estado tomar decisiones y políticas de fomento, sobre todo, al ámbito cultural. Entonces son actividades que sí se han realizado a inicios del impacto del COVID. Supimos de este catastro de la situación de los trabajadores, pero todavía creo que todos no conocemos los resultados y necesitamos saber en números para poder tal vez así hacer concienciar al Estado sobre todo de cómo lo hacen. Creo que estamos en un momento en que, como alguna vez lo vivieron los biólogos cuando hubo este boom del tema ambiental, estamos en un momento en el que nosotros también deberíamos como artistas conseguir concienciar o concientizar a la gente, a la comunidad del valor del arte. El valor del arte hasta hace unos 30 años era de un peso increíble. El valor ha decrecido. Tenemos que volver a retomar ese trabajo de manera de conseguir, como ya lo dije antes, cómo los ambientalistas han logrado meternos la conciencia y el tema ambiental. Sí, es necesario hacer referencia a la desigualdad que existe entre los diferentes países para el desarrollo de economías emergentes, intermedias,
en este propósito de insertar a la cultura, ¿no? Pese a la gran riqueza cultural que tiene, por ejemplo, Ecuador o nuestros vecinos también, esa desigualdad sigue reduciendo el espacio, ¿no es cierto?, para que los actores, los gestores, los artistas se desarrollen. En todo caso, sí ha habido un interés en estimular a los públicos, en formar públicos, pero ese proyecto de formación de públicos, ese proceso de formación de públicos venía bogante cuando sucedió justamente lo de la pandemia. Hoy habrá que tomar otras estrategias y dentro de eso, pues las instituciones deben desarrollar otras condiciones para innovarse en tiempos del COVID. ¿Qué nos puedes comentar, Álvaro, respecto de este tema? Bueno, muchísimas gracias, Rubén, por la invitación. Gracias también al Observatorio, a la UTPL por hacer este tipo de encuentros que son muy necesarios para las personas, para todos los actores que están involucrados en lo que se denomina la economía cultural, la industria cultural, etcétera, ¿no? Yo creo que esta parte es muy importante del análisis de la situación actual y de las instituciones que obviamente están dentro de esto que voy a llamar ecosistema, en algunos casos más o menos desarrollados, que sin embargo creo que a todos los atrapó con la guardia baja, ¿no? Prácticamente no habían planes, prácticamente se estaba de alguna manera diseñando estrategias sin considerar este tipo de problemáticas globales que puede pasar. Ahora es el COVID, no sabemos qué será el día de mañana y de hecho hay informaciones de que hablan de ciertos tipos de problemas futuros parecidos al que estamos viviendo. Entonces, las instituciones por lo general no hemos estado caminando hacia una planificación a largo plazo, sino hemos planificado a corto y exageradamente a mediano plazo. Y más me refiero a las instituciones posiblemente del sector público, que obviamente son las que tienen que de alguna manera, tienen un encargo también en estas actividades culturales de desarrollar estrategias que incentiven el arte, la cultura, en general la economía. Justamente me acuerdo que estábamos hace unos 4 o 5 meses presentando alternativas del ecosistema de industria cultural y creativa por parte de la universidad al Ministerio de Cultura en esa época. Y obviamente teníamos un sinnúmero de elementos identificados que teníamos que iniciar ya con algún retraso, digámoslo así, a potenciar, ¿no? Temas de infraestructura, temas de capacitación, temas de fondos de innovación para el arte y la cultura, fondos que incentivan, normativa pública, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, vuelvo a repetir, para nuestro contexto, ya teníamos de alguna manera un tema retrasado, que ahora se ha profundizado muchísimo más con la actual realidad. Sin embargo, de ello, yo creo que también es un momento para que estas instituciones, si hay el deseo, si hay la voluntad, si hay la actitud de repensarse y de adaptarse institucionalmente. Siempre en los procesos de innovación, siempre los procesos de innovación y los procesos creativos resurgen mucho más en épocas de crisis. Esa es una variable que nos atañe a todas las industrias, no solo al tema cultural. Obviamente el tema cultural, la economía cultural tiene unos elementos muy específicos, muy personales de esta economía, que tienen otros tratamientos, ¿no? Que poco a poco, de hecho, hay que irlos aprendiendo, pero desde otra perspectiva. Yo quizás estoy viendo desde una perspectiva más de negocio. Hay otros que están como gestores culturales que lo ven de una perspectiva más de esa gestión cultural, de esa expresión que de alguna manera tiene y siempre será un elemento súper importante y prioritario en la sociedad. De hecho, hoy lo es. O sea, si nos damos cuenta, la sociedad, nosotros mismos necesitamos en este momento acciones, actividades, iniciativas culturales que nos puedan desahogar de un sinnúmero de situaciones que estamos viviendo. Entonces, sí hay una oportunidad también ahí de adaptación, que obviamente ya lo hablaremos más adelante, que también ahí todos los que hacemos las economías culturales,
los gestores, los actores, los artistas, etcétera, etcétera, todos los que estamos involucrados, también tenemos que ir hacia esa adaptación, hacia esa innovación, que hay caminos, que también nos hemos dado cuenta que al hacer este análisis institucional nos damos cuenta que en otras partes del mundo se están haciendo iniciativas con creatividad, con mucha, diría, proactividad, tal vez no de una manera reactiva, porque a veces cuando hacemos acciones reactivas tratamos de apagar, como solemos decir, pasamos apagando incendio tras incendio y no lo contemplamos en una estrategia que articule un sinnúmero de acciones que en realidad desarrollen en un impacto final. En resumen, creo que institucionalmente tenemos un llamado y una urgencia de desarrollar estrategias a largo plazo, teniendo y considerando las variables actuales y ya sin descartarlas. Porque si volvemos a hacer un plan, una estrategia que no considere este tipo de posibilidades extraordinarias, pues no habremos aprendido prácticamente nada. Yo creo que es momento de conectarnos con esas instituciones, a nivel público me estoy refiriendo. A nivel privado, obviamente las instituciones están adaptándose mucho más rápido. Hay empresas culturales, instituciones que han venido gestando la cultura, el arte, la creatividad, las artes escénicas, etcétera, que se están adaptando, que ellos tienen una forma y diríamos, una sinergia mucho más adecuada que los estamentos públicos para empezar a desarrollar alternativas con el nuevo contexto, que también las pondremos más adelante como ejemplo, ¿no? De esta, vuelvo a repetir, adaptación, que en términos normales es la innovación. O sea, el que no quiere adaptarse, pues se va a quedar, no va a ser ninguna innovación, que fundamentalmente está basado también en tener ideas creativas, planes creativos, estrategias creativas, sinérgicas y todo ello. Un punto adicional, solo rapidísimo, yo creo que hay lecciones de que por solos no vamos a hacer mucho, ¿no? Y tenemos que empezar a conectar, que es un tema que más adelante lo quisiera también utilizar para el tema de emprendimiento, pero ahora nos damos cuenta que las intersecciones, fíjense de lo que digo, de las intersecciones que se pueden encontrar entre varios elementos de este ecosistema son los que finalmente van a detonar en grandes ideas creativas que nos van a impulsar unas innovaciones interesantes en el ámbito cultural y creativo. Si vamos por solos, esto no va a suceder. Es tiempo de despojarse, de hecho, institucionalmente. Es tiempo de hacer mesas conjuntas y sobre todo que esté el actor principal. Siempre en los modelos de negocio, en los procesos de innovación, siempre tienes que ponerlo, como solemos decir, en un ámbito de negocio tradicional, al cliente en la mitad. Acá también lo tienes que poner al actor, al artista, al artesano, en la mitad. Y con él trazar este tipo de estrategias, porque es el que vive. Es el que finalmente se impacta con las buenas o malas estrategias, planes que se puedan definir institucionalmente, ¿no? Claro, lo has planteado así, pues ya lo decía Loreto también, es parte de esta paradoja, de esta transformación también, búsqueda de nuevos paradigmas o modelos. Cuando en el mundo digamos así, el PIB cultural está en alrededor del 7%, América Latina bordea el 5%, Ecuador, México tiene quizá el más alto, que es el 3.8%, Ecuador no llega ni al 2%, es el 1.8% del PIB de nuestro país está gestado o generado desde el sector cultura, pero más allá de los números fríos, el ejercicio valorativo de la cultura, el ejercicio de valoración no solo de los artistas, sino del Estado como tal, requiere inmiscuir, desarrollar inversión, creer en que la capacidad o las capacidades del sector cultura se deben fortalecer, no solo con un sentido asistencialista, porque no solo es cuestión de dar recursos al artista, es cuestión de brindar también un soporte técnico, teórico, formativo, de profesionalización del sector, de tal manera que, como ha sucedido en otras realidades como la de México, pues eso se traduzca también en un desarrollo de las industrias culturales. Ecuador no ha llegado más allá de la cinematografía y en menor grado la música
a insertarse en un tejido, como señalaba Álvaro también, en un tejido industrial. Quizá estamos dejando de lado sectores como la artesanía, que es fundamental, un actor como el artesano que diariamente produce y vende insumos que representan la identidad nacional y que, por ejemplo, en México, como ya lo señalaba, es alrededor del 3.8% de su PIB, y las artesanías con gran protagonismo. Estimado Joaquín, cuéntanos en este contexto breve también del mundo, ¿cómo hacemos para que esta realidad de los emprendimientos y las políticas culturales vayan conciliándose? Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo de la UTPL. Bueno, a ver, yo pienso que lo primero es poner sobre la mesa pues, las dimensiones, ¿no?, de lo que está. Y lo que está es una crisis realmente abrumadora, ¿no? No es un momento de complicaciones más, no es un evento pasajero, ¿no? O sea, yo veo que estamos ante una crisis que hay que poner con todas las letras, es decir, esto es algo que va a cambiar profundamente, que está cambiando profundamente nuestra relación con un montón de cuestiones. Y ahí entramos en algo que es, sí, a ver, hay un problema y ahora no. Y la cultura con mayúsculas significa entender cómo nos relacionamos con este momento de cambio, es decir, cómo nos relacionamos con una crisis sanitaria, con una pandemia que nos cambia culturalmente, y eso altera un montón de cuestiones y es necesario entender eso, cómo nos relacionamos con una crisis económica que viene a partir de esta parálisis que tienes por esta pandemia, porque de ahí viene esta crisis económica, cómo nos relacionamos con la gestión del poder de lo público, que en el caso del Ecuador es algo que requiere urgentemente una mirada, y es una mirada cultural, porque tiene que ver cómo un país, cómo una sociedad se relaciona con cosas que son fundamentales. Y eso para mí es clave en este momento. Es decir, tenemos que entender que la cultura no solamente es eso, ¿no? Es decir, lo que producimos culturalmente, lo que llamamos producir, que ya veremos que está de alguna manera desagregado en ciertos sectores, ¿no? Y que obviamente es algo que a la final permea todos estos valores, estas ideas, estos principios que son fundamentales. Si no entendemos que en el fondo la cultura son los valores y principios y las formas en las que nos relacionamos con las cosas y somos capaces de apropiarnos de ellas para darles un sentido positivo, tenemos un problema. Y en este caso, el problema derivado de todo esto, en el caso ya de los sectores culturales, ¿no?, de las instancias culturales que denominamos culturales, pues es que tienes una parálisis económica absoluta y una alteración absoluta de los patrones de consumo, sobre todo de consumo, también de producción, pero sobre todo de consumo. Entonces, eso te lleva a que mucha gente, muchas empresas, muchas digamos, instancias, hablamos también de museos, hablamos de bibliotecas, hablamos de teatros, se estén paralizados y, por lo tanto, no pueden funcionar económicamente. Y eso implica que un montón de gente no tiene trabajo y eso implica que un montón de gente va a tener problemas para subsistir. Y eso es un tema serio como sociedad. Obviamente pasa en muchos sectores, no solo en los sectores culturales. Eso pasa también en otros sectores de servicios que en este momento están congelados. Toda la relación, por ejemplo, con el tema de turismo está igualmente paralizada y eso va a llevar a unos cambios profundos. Entonces, desde una perspectiva de política pública, hay una responsabilidad de lo público para afrontar esta situación. O sea, lo público tiene una responsabilidad de afrontar un momento de crisis como lo que tiene. En todos sus ámbitos. Lo que no puede hacer lo público es decir, voy a hacer solo salud y seguridad y el resto que se busque en la vida, porque no son importantes, porque entonces ya no es lo público. Significa solamente una parcela de lo público, ¿no? Lo público es aquello que expresamos. Y en el Ecuador, económicamente tendrá cierto peso, pero a nivel de agentes sociales, de actores, la cultura tiene un montón de exponentes. O sea, Ecuador es un país multidiverso, multicultural, con una enorme cantidad de manifestaciones culturales, con una riqueza cultural enorme, y eso es algo que se tiene que enfrentar con responsabilidades de la gestión pública. Entonces, ya llegado a ese punto, para mí ya entramos en, ok, ¿qué pasa con los sectores culturales como tales? Para empezar, los sectores culturales como tales son sectores que en el fondo tienen como ciertas áreas, ¿no? Está el sector del arte. El sector del arte, de las manifestaciones artísticas que produce arte, que tradicionalmente asociamos, es uno de los que tradicionalmente asociamos con cultura, donde ahora mismo pues hay algunos problemas súper graves, sobre todo en algunas áreas, ¿no? Es decir, todas están afectadas, pero, por ejemplo, las artes escénicas, todo lo que tiene que ver con artes que requieren un contacto directo con un espectador, en este momento están paralizadas, básicamente, ¿no?
en el tema patrimonial, en el tema de todo lo que configura nuestro universo de patrimonio, nuestra memoria social, también hay un problema. Obviamente las fiestas populares están paralizadas, obviamente las manifestaciones populares están paralizadas, los artesanos no tienen espacios para comercializar, entendiendo que el espacio de comercialización de los artesanos es un espacio de interacción con alguien, generalmente, principalmente. Y en ese caso tenemos también un problema serio. Y luego está lo que, digamos, en los últimos tiempos se ha insertado, que tiene que ver más con medios o sectores creativos, que son medios más ligados a actividades económicas en que la creatividad pone en función o funciona proporcionando valor para otros sectores, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con el multimedia, ¿no? Pasa con el tema del diseño muchas veces, ¿no? Entonces, esos sectores son sectores también súper importantes. Son sectores que tienen unas mayores capacidades en este momento de resiliencia económica, también porque su misma naturaleza es de función hacia creación de servicios o contenidos. Entonces, ahí la cosa es distinta, pero también es importante tener en cuenta. Entonces, el problema es que cuando tú te vas a enfrentar a esta situación de que tienes un grave problema económico, tienes que, direccionar eso desde la parte de fomento, de reactivación de sostenibilidad. Es decir, ¿qué hago yo para que esto pueda mejorar sus condiciones, para que pueda haber una mayor economía, para que pueda haber una mayor circulación? Entonces, el gran problema que tenemos en cultura, aquí, aparte de que todo lo que he dicho antes se agrega en cultura como general, y ahí, al agregarlo todo, no vemos que son cuestiones que deben gestionarse desde políticas diferenciadas, es que no se considera lo que es el ecosistema, como dijo Álvaro, o la cadena de valor. O sea, es decir, cómo estos sectores producen economía realmente, sea que sea a través de las subvenciones públicas o sea a través del consumo privado. Es decir, a la final hay una manera en que esto produce una economía. Y si eso es todo ese ecosistema, toda esa cadena, donde hay un montón de elementos que tienes que tener en cuenta, porque no son solamente los creadores, o sea, los creadores son la base, pero si no hay los consumidores, el público, la audiencia, quien al final de alguna manera recibe eso, no tenemos valor. Es decir, puede ser gente que va a hacer solamente obras para ellos mismos. Bueno, pues eso no va a ningún lado. Sinceramente, eso no va a ningún lado. O sea, es decir, necesitas encontrar todos estos canales que implican también la formación, que implica también la distribución, que implica también la exhibición, la comercialización, la promoción, para que todo esto se cierre y al final haya una cuestión que sea un valor que se está dando, que en algunos casos será un valor de entretenimiento, en otros casos será un valor totalmente funcional, que ayuda a que las cosas se comuniquen, a que se promuevan, en otros casos será un valor estético y en el caso que nos ocupa ahora será un valor de transmisión de valores que son fundamentales para una sociedad que necesita valores en un momento de crisis como esto, ¿no? Entonces, si no consideramos un enfoque de cadena de valor en la estructura de fomento, nos pasa lo que nos ha pasado en los últimos años con el IFAI, básicamente, ¿no? Es decir, teníamos un Fondo Nacional de Fomento, tenemos un Instituto de Fomento que, como no tiene una visión muy clara de qué es lo que está fomentando y cómo funcionan esas cadenas económicas, pues bueno, lo que va haciendo es, ok, vamos a dar como una cierta subvención hacia los creadores, los creadores van a hacer algo y ese algo, en la mayor parte de los casos, se va a quedar por ahí o no va a lograr conectar o no va a articular sistemas complejos. Entonces, ya desde una perspectiva de política cultural, si tú quieres hacer algo que realmente haga funcionar la economía, tienes que generar políticas para la creación, políticas para la producción, políticas para la distribución, la comercialización, la promoción y políticas para el consumo también, para el consumo y el acceso, porque si no haces una cuestión encadenada, pues es muy difícil. Y ahí es donde nos encontramos en este momento. O sea, tú tendrías posibilidades de aplicar en este momento políticas de fomento y políticas, por ejemplo, de recirculación económica a nivel local que te permitieran que dices, ok, tenemos poca plata, pero si metemos esta poca plata dentro de un circuito de comercialización local, logramos que se articule una economía local de cultura que ayuda, que de alguna manera permite que esto se siga manteniendo. Ese tipo de políticas son las que necesitamos en este momento, políticas sistémicas y estructurales. No sé, yo Así creo que es. por ahí de momento te dejo un poco. Claro, fundamental, lo acabas de señalar, esta realidad en la disfuncionalidad del Estado respecto de estimular el entorno y generar una arquitectura, ¿qué es lo que sugieres para surgir de este momento? A ver,
Pues yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Es decir, lo primero son múltiples opciones que son todos verbos activos, ¿no? Es decir, pues lo que puedes hacer es aprender, por ejemplo, porque vas a tener que aprender cosas que antes no sabías para poder adaptarte. Y como dijo Álvaro, es decir, adaptarte implica innovar porque la situación cambió. Y cuando cambia la situación, pues tienes que generar novedades, tienes que generar nuevas formas, ¿no? Tienes que organizarte, eres parte de un sector, de una comunidad, tanto de un sector, digamos, profesional o creativo, como de una comunidad local, barrial, regional. Pues te tienes que organizar, organizar porque sin esa capacidad de organización, pues de alguna manera es como que tenemos aquí cada uno tratando de salvarse como pueda, ¿no? Tienes que articular, o sea, la cultura no es un fenómeno aislado, es totalmente tangencial y transversal a otros fenómenos, entonces tienes que articularte con educación, con salud, en este momento que son tan importantes, ¿no? Con comunicación, con elementos que son básicos, ¿no? Soberanía alimentaria, por favor, o sea, es una de las cosas que en este momento son capitales como país, o sea, necesitamos prestar atención a eso, y ahí la cultura tiene un montón de cuestiones que hacer, ¿no? Y a la final tienes que resistir, realmente es un momento de resistencia, porque es una situación difícil, no hay una salida fácil, no hay una salida rápida, tienes que resistir y tienes que proponer y combatir, no queda más. Entonces yo para eso un poco distinguiría 4 caminos principalmente y una cosa, un principio a tener en cuenta, ¿no? Los 4 caminos que yo un poco podría plantear, creo que luego ahí les van a desarrollar mucho más tanto Álvaro como Loreto, pero para mí tiene que ver, o sea, necesitas innovar empresarialmente. Y esto, aunque parezca a alguna gente del sector cultural les resulte feo, lo siento, qué pena, pero se necesita. Necesitamos innovar empresarialmente. Necesitamos innovar empresarialmente en la forma en que comercializamos, en la que llegamos a los destinatarios, en la forma en que producimos ciertas cosas y en la forma incluso en que las financiamos. Entonces, eso es algo que en este momento se requiere. Necesitamos innovar a nivel asociativo, a nivel de cómo, es decir, la cultura, si tú te fijas, todos los ejemplos tienen que ver con capacidades de articulación de redes, de gremios, de sectores, de localidades, ¿no? Los temas clústeres culturales, es decir, ¿por qué Barcelona o por qué, qué sé yo, Londres, ¿no? Son como son, es decir, ahí hay una articulación de muchos actores que permite que eso se desarrolle. Estamos hablando de universidades, estamos hablando de empresa privada, estamos hablando de condiciones financieras, estamos hablando de empresas que interrelacionan entre ellas. Eso es fundamental. Sobre todo para desarrollar las economías locales, que para la gente que vivimos en Cuenca o ustedes que están ahí en Loja es una de las grandes preocupaciones. O sea, necesitas desarrollar sectores culturales nacionales, sí, seguro, pero necesitamos también que se desarrollen las localidades, ¿no? La tercera innovación es tecnológica. O sea, necesitamos, este es un momento claro donde la coexistencia con el mundo digital es ya una realidad absoluta con la cual nos guiamos. Esto que estamos haciendo ahora es un ejemplo. Y yo creo que hay unas enormes posibilidades para la cultura, sea patrimonial, artística, creativa, en todas sus facetas, a través de la tecnología. Es algo a lo que como país tenemos que prestar atención. Y diría que la última innovación tiene que ver en esto que ya mencioné, que es la parte de articularse, ser capaz de articularse, de que la cultura no se quede solo encerrada en sí misma, sino que obviamente sea capaz de generar este valor, que eso es importantísimo, porque la cultura genera un valor. Y si somos conscientes de los valores que proporcionamos y los logramos proporcionar, la sociedad lo va a recibir. O sea, la sociedad no es ignorante, no es que sea ingenua. O sea, el tema es que logremos realmente transmitir ese valor y eso en asociación con eso, con educación, con salud, con otros sectores. La última cosa, ya con eso dejo, es un principio que es, como para mí vertebral, que es eso. Es decir, hemos prestado atención mucho tiempo a la gente que crea, y eso es importantísimo, pero si no prestamos atención al consumo, a la gente, a la audiencia, al público, no vamos a lograr. Y es importante en este momento entender que una de las cosas que más ha cambiado con esto son los patrones de consumo. De hecho, es lo que estamos hablando en el tema presencial. Claro, articulando a eso, justamente Álvaro podría mencionar cuáles serían las estrategias en ese sentido para atender este desequilibrio, a sabiendas, por ejemplo, de que en la ciudad de Loja hay alrededor de 80 emprendimientos culturales. Joaquín tiene muy bien medido en Azuay y en Cuenca cómo se mueve, pero Álvaro, ¿qué pasa en Loja? ¿Cómo acceder a esas estrategias
que puedan en su momento transformarse en sujetos de incubación y desarrollo local, como dijo también Joaquín. Perfecto. Sí, yo voy a tratar de complementar lo que dice Joaquín. En realidad, creo que topaste unas líneas gruesas muy interesantes que finalmente tienen que ser percibidas por todas las, voy a llamar ecosistema, si hay o no hay, no va a ser momento de poner a buscar un juicio, pero en ese ecosistema, y quiero compartir la pantalla si es posible, rapidísimo. Claro. Adelante. Joaquín se refería a algo que lo voy a plasmar acá, ¿no? Joaquín hablaba de la cadena de valor de la economía cultural. Y yo creo que en este momento todos los que estemos como agentes de cultura, actores, gestores, etcétera, tenemos que entenderla muy bien. Y como decía Joaquín, también tenemos que entender que muchos de esos elementos han cambiado, ¿no? Hablamos desde la base de la creación, la producción, la distribución y el consumo. Y estoy muy de acuerdo, las formas y los momentos y los productos y los servicios que ahora mismo se están consumiendo son diferentes a lo que normalmente sucedía en esta economía cultural. Esto es importante. Primero, pensar como cadena de valor. Vuelvo a repetir lo mismo que decía Joaquín, pero los emprendedores tienen que empezar a ver sus iniciativas personales. Yo soy un músico, ¿cuál es mi cadena de valor? ¿No? ¿Cómo pienso distribuir esa pieza musical o ese arte musical que yo estoy produciendo, desarrollando, ¿no? ¿Quiénes son los consumidores en este momento? Y para contestar un poco lo que dices, Rubén, con respecto a las iniciativas o los emprendimientos para el proceso de incubación, es momento de pensar en todos los elementos que constituyen un modelo de negocio, ¿no? Bueno, yo no tengo que, como Joaquín, pedir disculpas a los gestores culturales y hablar del tema de empresas o emprendimientos, porque esa es mi línea, así que el que no se suba a la línea de modelar sus negocios y considerar cada uno de los aspectos que tiene su negocio, pues simplemente no va a ser pertinente en este momento. Y es interesante que lo hagan, por la simple y sencilla razón que están agregando un elemento nuevo que va a convivir con nosotros más allá de la pandemia. Es decir, también tenemos que mirar de una manera positiva que lo que está pasando nos va a hacer salir de esa zona de confort, nos va a hacer aprender, desaprender y aprender, y nos va a ubicar en un momento de crecimiento. Si lo vemos desde esa manera, obviamente no me voy a quedar llorando, no me voy a quedar lamentando, sino que voy a empezar a ser proactivo y voy a empezar a desarrollar mi negocio de otra manera. Me voy a reinventar. Eso es el concepto de reinventarse. Muchos dicen, me tengo que reinventar. Ya, ¿qué tengo que hacer? Piensa en cadena de valor, piensa en modelo de negocio, piensa en los elementos que tienes que configurar alrededor del modelo de negocio. Y ahí le puedo dar algunos ejemplos, posiblemente luego les puedo compartir estas diapositivas. Ese es un modelo de negocio que parece mucho texto. Luego Rubén les hará llegar a las personas que se lo pidan, pero en realidad tiene muchísimos elementos que ya la economía cultural en otros lados lo está adaptando. Propuestas de valor que van con seminarios en línea, que van con negocios culturales que han asumido un nuevo rol, ¿no? Que son esa vía de escape para la sociedad. Por ahí hay nuevos emprendimientos nacientes que están entendiendo su cadena de valor y su modelo de negocio para proyectarse hacia unas nuevas formas de consumo, ¿no? En relaciones con el cliente, cómo puedes hacer tus tertulias en red, liberación de contenidos digitales, publicación de videos. Se han creado comunidades virtuales con plataformas de videoconferencia como las que estamos ahora mismo, etcétera. Los museos ofrecen ya alternativas virtuales 360 en sus canales de distribución, algo que era impensado. O sea, como para yo conocer un museo tengo que irlo a visitar, pues ahora te lo están mostrando con videos, con realidad virtual 360, etcétera, ebooks, audiolibros. Es la forma de los canales de distribución actuales. Muchos de los que hacen artes escénicas, hacen diseño, etcétera, están viendo hacia otros mercados, hacia el mundo, hacia el mercado infantil, porque ahora mismo los niños pasan en casa aburridos y tenemos que desarrollar un sinnúmero de piezas, de aplicativos para que esos niños pues no se estresen, ¿no? Estén sanos y divertidos en este momento de crisis. Hay nuevos retos en acciones claves que tenemos que hacer. No me voy a alargar mucho. Hay socios claves que no estamos mirando. Todo lo que decía hace un rato Joaquín, el tema de la tecnología. Mis socios estratégicos ahora
tienen que ver con ingenieros, con diseñadores, con gente que está inmiscuida. No te estoy pidiendo que tú como actor o gestor cultural te pongas a aprender ese tipo de arte. Tienes que asociarte, tienes que poner los correctos eslabones de esa cadena de valor y desarrollar conexiones con otras áreas, con otros contextos para que estos productos se puedan acoplar o se puedan adaptar al ámbito que estamos viviendo. En realidad, si antes yo no tenía un modelo de negocio, ahora lo tengo que empezar a definir. Si ya tenía un modelo de negocio como actor cultural, etcétera, pues lo tengo que adaptar en todos y cada una de las piezas de ese modelo de negocio, ¿no? Y ahí, obviamente, nosotros, no es una cuña publicitaria, pero con Joaquín, con Loreto, contigo mismo, Rubén, ya me adelanto un poco a la pregunta del final, pero creo que eso es lo que tenemos que hacer con la sociedad. O sea, con la sociedad, en este caso, que está representada de estos artistas y de esta gente que está involucrada en economía cultural, de poderles ayudar, porque no vamos a pensar de que ellos se hagan expertos en emprendimiento o en metodologías para desarrollar, sino que se tienen que conectar con gente que puede convivir y adaptarse a lo que ellos también son. Es difícil, yo siempre... Hay muchos amigos que me dicen, es difícil trabajar con alguien de cultura porque tienen lo voy a decir abiertamente, a veces tienen sus egos, tienen sus líneas, y si les topas un poquito ya te empiezas... No. Acá hay lo que decía Joaquín, salados, tienen que desprenderse de eso. Claro, es necesario que ponernos de una manera horizontal a desarrollar. Hay que buscar soluciones, herramientas más allá del talento, de la creatividad. Está en el conjunto de recursos que ofrece la ciencia social, ¿no? La ciencia de la gestión empresarial. Entonces, abandonar también ya la precariedad implica proponernos el desarrollar capacidades en torno a la profesionalización del sector cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está haciendo un esfuerzo también en formar gestores, pero también hay gestores que por cuenta propia han buscado esos recursos en lo académico y que están logrando desarrollar muy buenos niveles, que es lo que se requiere, como decía Joaquín, la gestión, activar la acción, la proacción. Finalmente, pues Loretito, en este ámbito, ¿qué ha hecho la UTPL para, con sus grupos, trabajar en este sentido para innovarse? Gracias, Rubén. Estamos pues queriendo entrar en este nuevo imaginario. Estamos ahora entrando en este imaginario digital, pero también un poco hablando de la cadena de valor y de los públicos, también estamos pensando en que esta puede ser una oportunidad también para llegar a nuevos públicos. Por tanto, aparte de lo digital, también hay que mirar atrás a lo tradicional. Entonces, no solamente mudarnos a lo digital, porque sabemos que lo digital en el país tiene sus complicaciones. No todos tenemos conexión, no todo el país tiene conexión digital para estar enlazado y entonces tenemos que retomar lo anterior y podemos conectarnos a través de radio, a algunas producciones del ámbito musical, del ámbito teatral. Nuestros grupos están ya en una fase de empezar a distribuir información desde, obviamente, nuestra fanpage de Gestión Cultural UTPL. Estamos hablando de segmentos educativos, segmentos culturales y musicales, segmentos de teatro también, ligados también un poco a la identidad, a la tradición y también creo que esta nueva perspectiva nos está haciendo pensar, dejar de pensar en lo masivo. Creo que empezamos todos hace unos años a pensar solo en producciones masivas y vamos a tener que hacernos minimalistas. Vamos a tener que pensar en producir eventos más pequeños para grupos en una segmentación, en unas fechas variadas, de manera de que podamos ir yendo a diferentes públicos una vez que podamos reunirnos de acuerdo al número de personas que nos autoricen en este caso los COEs. Entonces, ese ha sido nuestro trabajo en este minuto y también hace algunos años hemos también empezado a trabajar en red, a trabajar en circuitos que nosotros llamamos trabajo de coproducción. Inicialmente nuestra idea de la gestión cultural universitaria era simplemente producir y que sea todo universitario y solo UTPL. No, hace ya más de 5 años creo que hemos impulsado bastante el tema de coproducir porque hay interesantes propuestas que no nacen de la UTPL,
pero que tienen un buen sustento, un buen compromiso con lo estético, con la llegada del mensaje de la obra, también porque dentro del proceso de creación incluyen un proceso de formación que para nosotros como Gestión Cultural UTPL es importante, porque para nosotros siempre va a ser importante también lo que le queda a nuestro estudiante. Entonces, en ese sentido, estamos ya trabajando en procesos también de coproducción y hemos entrado a trabajar con diferentes circuitos o grupos, sobre todo locales, pero no nos cerramos a lo que podría ser a nivel un poquito más nacional. Ese es el trabajo un poco guiado que estamos teniendo en estos meses de cuarentena, de manera de incentivar en este caso a la creatividad. Ha tenido mucho que jugar un papel importante en la innovación de nuestros, no solo de los instructores de nuestros grupos de arte, pero creo que también la situación de nuestros elencos es una situación especial porque tienen un respaldo institucional. No es igual a la situación que puede llevar adelante un consolidado o un grupo de actores culturales independiente y que está en la ciudad. Nosotros creo que tenemos algo a favor, que es tener el respaldo institucional para la creación y para la producción de este nuevo imaginario digital o tradicional, que yo también le llamo, porque también estamos mirando con buenos ojos al tema de la radio. Eso es más o menos el trabajo que estamos realizando y esperamos ya empezar a mostrarnos, claro, como lo decía también Álvaro, en este proceso de la cadena de valor, no son los jóvenes expertos, ellos no son productores digitales, entonces ahí está pues el soporte en este caso de la universidad para ayudar a hacer realidad el trabajo que quieren ellos mostrar a nivel digital y darles las condiciones adecuadas a nivel de la gestión cultural para que esos productos se presenten. Pero, como digo, ya es una experiencia especial la que tienen nuestros elencos porque tienen un respaldo institucional. Muy bien, Loreto, es pertinente el sentir de quien está próxima a los artistas, a quienes viven el día a día estas necesidades de esta crisis global, pero también quienes están buscando las alternativas, el músico, el actor, quien siente la necesidad de crear también, y con el respaldo institucional siempre va a ser mejor, ¿no? Pero los grupos de la UTPL están activos también en medio de esta pandemia. Quiero que en medio de esto pues escuchemos también a quienes desde diferentes partes del mundo pueden expresarnos su sentir a través del siguiente video. Si nos ayudan en control, por favor. Mi nombre es David Eguiguren, soy el creador de SAMSA y este año vamos a sacar un proyecto que se llama Kenju, que se trataba de una novela gráfica que ya había tenido algunos años y un éxito considerable hace más o menos 10 años. Queríamos retomarlo, estábamos buscando financiamiento, se complicó bastantísimo a partir de que incluso el dinero que viene del exterior, con páginas como Patreon, han subido bastante los impuestos. Evidentemente estamos en una situación difícil, todos tenemos que sumar y sin embargo, bueno, para los artistas es particularmente difícil. Alguna vez lo decíamos, si antes ya se nos complicaba, no se diga con una pandemia. Así que bueno, hay que echarle ganas y hay que seguir trabajando muy duro y reinventarnos una y otra vez para ver qué hacemos ante esta situación. Hola gente bonita de la Cuna de Artistas de Mi Loja, soy Roberto Ojeda, aquí desde mi departamento, pues en cuarentena también, para contarles que he aprovechado bastante este tiempo que hemos estado así, sin gente, sin contacto con nadie, para aprender cosas nuevas. En este caso he aprendido bastante de cocina, especialmente la cocina lojana. Me preparé una guatita la otra vez, una cecina, bien hecho, pero o sea, cocinar como se debe. También un poco de coctelería y también producción de video. Entonces, si este tiempo alejados de la gente, por lo menos pásenlo con ustedes, aprendan más para que cuando salgamos de todo esto tengamos más habilidades y más opciones de explotar nuestro talento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos, a todas. Gracias Rubén por invitarme a contarles. Soy Piotr Salomé Jeliński, soy miembro del colectivo artístico Barojo.
que el colectivo al que nos tomó, pues claro, como a todos, muy de sorpresa esta situación, y que nos interrumpió muchos procesos y programaciones y nos dejó incluso con una deuda fuerte a partir de lo que estaba programado y no se pudo realizar. Y después de un periodo del susto, digamos, de afrontar el luto de lo que estaba sucediendo, hemos ido buscando nuevas alternativas, ¿no? Nos dimos cuenta que es un tiempo para sembrar, y en ese tiempo para sembrar, pues en ello nos hemos evocado. Estamos construyendo procesos a través de las redes, de talleres, de programación, que ya no es teatral como es lo que solíamos hacer, pero que tiene componentes de la narración, de actuación para video, etcétera, y que lo estamos compartiendo por las redes, logrando encontrar nuevamente, ¿no?, a un público quizá diferente al que teníamos. Ya no es el público que va a las salas de teatro, es otro público, pero ahí se van generando nichos y vamos encontrando alternativas, y comenzamos a ver estas intenciones de algunas personas de truequear cosas, de pagarnos por nuestras presentaciones, por algunas narraciones o talleres que podamos hacer en línea, y los procesos están ahí, están caminándose. Es un mundo diferente y nuevo al que nos estamos enfrentando, y que estamos pues intentando construirlo sin perder ni la esperanza ni la alegría. Creemos que el trabajo del artista escénico es alegría, es algo que hay que disfrutarlo diaria y constantemente, pero también con la esperanza de que sabemos que algún día nos volveremos a encontrar en los escenarios, y afrontando que actualmente estos son los nuevos canales para encontrarnos con el público, y hacia ellos nos lanzamos. Un saludo, un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, Rubén, por invitarme. Muy buen día para todos. Bueno, muchas gracias a Piotr Salamea desde Cuenca, y también a Roberto Ojeda desde Miami, y pues a David Iguren, que es un artista gráfico de acá de Loja, y es el día a día. Tenemos preguntas de quienes nos están siguiendo en este momento en esta live. José Israel López pregunta, dice, ¿cuál sería un ejemplo real y efectivo que se esté llevando a cabo actualmente en países desarrollados? Si Álvaro puede contestar esta inquietud. ¿Alguien? Álvaro, de algún ejemplo que se esté desarrollando que conozcas. Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que está haciendo talleres de dramaturga. Si no estoy mal, son gente que vive en Estados Unidos, exactamente en Miami, y los hace todo vía Facebook, de tal manera que la gente que quiera aprender el tema de escribir una obra de microteatro paso a paso, pues lo puede desarrollar. Tenía, de hecho, algunos ejemplos prácticos, o más bien que de cositas que están sucediendo, les pongo ahí en la pantalla, pero en realidad hay varios elementos, desde los locales. Por ejemplo, ahí te das cuenta que Cano Producciones no va a parar, ya está con su radioteatro para la oreja. Hay gente que está haciendo con temas artísticos todos los implementos de bioseguridad, como decía, gente que está haciendo aprendizaje de arte escénico, de arte dramaturgo. Por acá tenemos ejemplos de personas que están todavía con sus piezas o con sus conciertos en línea. Ahí está la programación, va a haber una presentación por el Día del Padre, Don Medardo y sus players también, y eso son algunos. Hemos hojeado algunos casos de redes privadas donde se están desarrollando eventos musicales y artísticos bajo pago. Entonces, todo es cuestión, obviamente, de irse desarrollando y de ir adaptando esos modelos de negocio que hablábamos hace un rato. Esa foto del medio donde está ahí un DJ, por ejemplo, es un centro de diversión que fácilmente está desarrollando también fiestas en línea, conectados todos a Zoom. Así que yo creo que los límites no existen. Hay iniciativas, ¿no es cierto? Nosotros, ¿no? Así es. Otra pregunta de Jorge Poma para Joaquín Carrasco. ¿Cuál sería el modelo que se tome en cuenta como desarrollo empresarial para la cultura? ¿Qué modelo podría existir de desarrollo empresarial? Bueno, es que existen muchos modelos, no existe un modelo, porque como dije antes, depende mucho de dónde estés ubicado y
y qué es lo que, digamos, cuál sea tu sector, cuál sea tu localidad o tu realidad territorial, como para poder decirte, oye, es por aquí, es por allá, o directamente si ya estás ampliándote a una comunidad, por ejemplo, digital, ¿no? Yo creo que, digamos, como vimos antes, herramientas hay varias, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Canvas, que les pueden mandar luego y pueden encontrar en Internet, es una herramienta que te ayuda un poco a conceptualizar elementos que son claves en todos los negocios. Y eso va a depender ya de entender. Yo creo que, mira, te diría lo más importante que tienes que saber es quién es tu público y qué le estás dando de valor. O sea, me parece que es lo más importante de todo. A partir de ahí, cómo financio, cómo produzco mejor, de forma con más calidad, con quién me ayuda a llegar, toda la cuestión. Pero si no sabes quién es tu público y qué es lo que le estás dando, no tienes nada. O sea, es decir, tienes una idea intuitiva, es decir, tienes algo que dices, a mí me gusta, bacán. ¿A quién le gusta esto que yo estoy haciendo? ¿Cómo llego ahí y cómo genero una conexión? Porque en el fondo, quizá te diría que esta es la visión de modelo de negocio más clara, es una relación. Un modelo de negocio es una relación que estableces entre tú o ustedes que hacen algo con alguien a quien ese algo le sirve. Y eso, como le sirve, como le funciona, como le aporta, te lo retribuye. O sea, eso es un modelo de negocio. Eso es hacer negocios. Así es. Loreto, finalmente dice, en el tema cultural hace 30 años tenía un peso diferente. ¿Cuál ha sido el modelo para esto, para que esto haya cambiado? ¿Se veía antes la cultura de otra manera? Yo creo que pueden ser muchos factores. En mi criterio personal creo que es un poco el tema de la globalización, de lo inmediato, de lo que hemos hablado ahora, del modelo de negocio rentable también, útil. Tal vez en algunos términos ha incidido a no entender o a no reivindicar el valor de la cultura. De que en algunos casos el público quiere un consumo solamente de distracción, que nos hablaba Joaquín. El público al que estoy llegando es solo de distracción, pues entonces no está buscando una reflexión crítica, que hay que entender que en muchos casos el arte y la cultura están ligadas a la reflexión, a pensar en el mañana, a fomentar la creatividad. Entonces yo creo que ha incidido un poco la situación mundial en este momento, que es la globalización también. Esto ha afectado al tema de la identidad, de que nuestros jóvenes pues no se sienten identificados con nuestra cultura, con lo local, con lo nacional, sino siempre están mirando hacia afuera. Creo que eso ha tenido una incidencia, y eso quiere decir también que tenemos una responsabilidad muy fuerte de trabajar en lo intercultural dentro de las instituciones. Porque la globalización también. Justamente, ya cerrando y agradeciendo la presencia de todos ustedes, además de nuestro público que ha estado siguiendo este encuentro con la innovación y la cultura, decir que lo más importante es innovarnos como seres humanos. Podemos tener muchas instituciones, a lo mejor demasiados o pocos recursos, pero si no nos innovamos como seres humanos, si no tenemos la actitud para convivir de manera armónica, pacífica, creativa y libre, si pensando en que la comunidad debe ser no solo la mía, sino también el disfrute y el bienestar debe ser colectivo, entonces pues estos esfuerzos serán en vano. Habrá que pensar en que esta convivencia a través de la cultura como herramienta de motivación. Estamos por superar, ojalá, una pandemia, pero hay que pensar en la cultura también como herramienta de mitigación emocional, de mitigación y de unidad, no de solo distracción como plantea Loreto. Ya lo dijo Joaquín también, hay que buscar estrategias que cohesionen socialmente, institucionalmente a la creación, y Álvaro también lo planteó de manera muy acertada, la necesidad de nutrirse con herramientas de gestión a través de la formación y la planificación a nivel profesional en la cultura. Muchas gracias, Joaquín, Álvaro, Loreto, a nuestros estimados, toda esa audiencia que está ahí. Por aquí veo los números, alrededor de 100, 120 personas que han estado presentes en esta live del Observatorio Cultural. Gracias. Y a nombre de la UTPL, pues avisarles que este telón virtual se cierra por esta ocasión, pero estaremos abriendo otra función de telón virtual a futuro, con más inquietudes y nuevos proyectos del Observatorio Cultural UTPL. Muchas gracias, Álvaro, Loreto y Joaquín.
Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao, un saludo a todos. And it's now our time to go.